La palabra de esta noche se llama Escuela de Dios y es una palabra que hace años vino a mí y uno puede pensar, no sabía que había escuela, no sabía que teníamos escuela. De hecho, nosotros estudiamos en la escuela Yaquet, pero no tiene que ver con esa escuela, sino que Dios me dio por medio de la palabra una interpretación y yo la adopté como es, que estamos en una escuela. Venir al Evangelio es venir como a una escuela donde nos preparan, donde nos capacitan y donde Dios comienza a enseñarnos todas esas cosas que desconocíamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno cuando va a un colegio va porque necesita primeramente estudiar, necesita conocer algunas cosas que desconoce y ahí se encuentra con un montón de información que a veces tal vez la teníamos en cuenta o a otras veces desconocíamos, pero que es necesario para la preparación, que es necesario para el estudio, por ejemplo, el primario, el secundario, lo que hacen terciario y demás carreras. Y en el Evangelio exactamente lo mismo. En el Evangelio Dios nos trae, nosotros no sabemos nada del Evangelio cuando llegamos a Dios y Él nos empieza a enseñar por la palabra. Por la escuela en la que nos metemos, que es el Evangelio. Así que a través de esta palabra de esta noche vamos a entender que es necesario pasar por este aprendizaje. Es importante que nosotros nos detengamos cada tanto en algunas áreas o en algunos puntos que tal vez ya vimos de antemano, pero que tenemos que volver a repasarlos porque a veces nos olvidamos o a veces nos quedamos como así tranquilos y pensamos que estamos haciendo todas las cosas bien. La palabra de esta noche va a estar en Efesios, el libro de Efesios. Efesios, capítulo 4, del versículo 11 al 13. Efesios 4, del versículo 11 al 13. Voy a leer la Reina Valera. También tienen ahí para ver, así que no se preocupen. La palabra dice así, Efesios 4, versículo 11, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Es similar, ¿no? Vamos a leerla desde ahí, la leemos el versículo 13 todos. Vamos a leer, ¿les parece? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo cuando leía esta palabra, hace años, me quedaba tan grabado el versículo 13. Me quedaba tan grabado porque yo decía, Él quiere que todos nosotros lleguemos a una medida de fe, a un conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un hombre maduro, quiere que lleguemos a ser, pero también dice a la medida de la estatura de la plenitud. Cuando leí esa parte yo decía, la medida, ¿cuál es la medida de Jesús? No sé, inmenso. La estatura, ni hablar, también. ¿Y la plenitud? Es todo. Yo decía, ¿cómo hacemos para llegar a eso? ¿Cómo hacemos para llegar a esa imagen que Dios quiere ver en nosotros de Cristo? Entonces, indudablemente es necesario entender que nos tenemos que meter en esta escuela para aprender estas cosas. Porque como dice el versículo 11, Dios constituye apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, para edificar el cuerpo. Por eso hay tantas
tanta gente que Dios usa en diferentes áreas. Por eso hay tanta gente que Dios usa con semejantes dones, con semejante unción. Y esa gente funciona, ¿para qué? Para que todos aprendamos, para que todos crezcamos, para que todos lleguemos a esa medida que Dios quiere ver en nosotros. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto y venimos a Dios, decimos, me tengo que meter a estudiar, porque si no, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es la medida que necesito? ¿Cómo me doy cuenta cuál es la imagen que tengo que mostrar? ¿Cómo me doy cuenta cuándo voy a ser un hombre maduro, por ejemplo? Y así hay varias características que nos dice la palabra. Entonces, esta palabra cuando la entendí y cuando vino esa revelación, yo dije, necesito una escuela. El Evangelio tiene que ser mi escuela. ¿Por qué? Porque en el Evangelio nos encontramos con los maestros, con los pastores que nos pastorean y nos enseñan, que nos guían y nos marcan el camino por el cual debemos andar. Están también los profetas que siempre vienen con una palabra de Dios para la iglesia y para el cuerpo. ¿Para qué? Para que avance, para que camine como Dios quiere. Y ni hablar de los apóstoles que vienen a traer fundamentos que son del Evangelio, de Jesús mismo, y que a veces se pierden con el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos a lo que es la religiosidad. Entonces creemos que ir a la iglesia es lo único que necesitamos saber. Pensamos que congregarse o vestirse de una manera apropiada es lo único que Dios necesita ver en nosotros. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice que tenemos que llegar a una medida, a una estatura de la plenitud de Cristo. A un hombre perfecto o un hombre maduro. Yo le voy a leer la versión de la Biblia Kadosh, que me gusta mucho también. Dice, Él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia, a algunos pastores, maestros. La tarea de ellos es equipar a los santos de Yahweh para la obra de servicio que edifica al cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer al Hijo de Yahweh, con toda condición de hombre, a los niveles de madurez puesto por la perfección del Mesías. Esta versión Kadosh, lo que me sorprendió es hablar no de la imagen, no de la estatura, no de la plenitud, sino hablar de los niveles de madurez de Cristo. Cuando uno se pone a pensar, Jesús fue perfecto, nunca pecó, dice la Biblia. Y ser una persona que nunca peca o que es una persona perfecta, estamos hablando de niveles altos de madurez. Niveles que muchas veces creemos que no vamos a llegar porque tenemos muchos errores, nos pasan un montón de cosas que nos alejan a veces de los planes de Dios. Tenemos un montón de pensamientos que a veces trabajan más que nuestra calma o que nuestra fe. Las palabras que a veces salen más rápido que nuestro accionar. Entonces, llegar a esa madurez que tenía el Mesías, lo vemos como algo muy lejano, lo vemos como algo imposible. Pero bueno es Dios porque dice que Él viene a enseñarnos todas estas cosas a través de esta gente. Él quiere que el cuerpo, que cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Jesús, pueda madurar, pueda crecer, pueda llegar a ese nivel. ¿Y cómo vamos a hacer? Estudiando, aprendiendo, aplicando la palabra. Porque una cosa es ir a la escuela y no aprender nada, pero estás en la escuela, escuchás lo que enseña la maestra, pero no lo practicás, no lo ejercitás, y te da lo mismo si te dan tarea o no. Y otra cosa es estar en la escuela, sacarte 10, estudiar casi todo el tiempo, tener la carpeta todo el día. Es diferente. Yo conozco gente así, porque yo era así también cuando iba al colegio. No me gustaba estudiar mucho. De hecho, para las pruebas, no sé, repasaba antes de entrar al colegio, un día antes capaz. Pero había otra gente que se preparaba. Había otra gente que todos los días tal vez estaba estudiando. Y yo decía, tan loco. Había gente que tenía la carpeta completa y yo a fin de año tenía que completarla toda. Entonces, cuando uno se da cuenta de que venir a la iglesia o congregarse no es todo,
que hay tarea, que hay cosas por hacer, que hay cosas que tenemos que estudiar en la semana, ahí nos damos cuenta que nos puede faltar mucho o realmente estamos ahí llegando, estamos bien. Pero para seguir adelante, esto nos indica o nos muestra distintos niveles o grado de madurez que vamos recibiendo en nuestro progreso o crecimiento en el Mesías. Porque si nos ponemos a pensar, en el Evangelio muchas veces se nos habla de que somos niños. A veces se nos habla de que somos niños. ¿Por qué? Porque tal vez somos nuevos, porque tal vez no sabemos hacer bien las cosas, porque desconocemos un montón de teología y de palabra. Y justamente la Biblia nos enseña y nos recuerda que somos niños, que a veces necesitamos leche espiritual, pero también están los otros, los que se alimentan de comida sólida, dice la palabra. ¿Por qué? Porque son maduros. Quiere decir que si yo le viniera, no sé, a imponer algo a mi hermano que recién está comenzando, tal vez voy a hacer que esa persona siempre se sienta como un niño. Va a decir, me parece que me falta un montón para crecer, para aprender. Soy un niño, necesito del pastor, de que él me guíe, de que él me ayude, de que él esté conmigo. Porque yo le estoy imponiendo algo y le estoy dando a entender que él no sabe nada. Ahora, si yo lo guío de a poco y yo le voy marcando el camino por donde tiene que ir, él puede ir avanzando. No se va a quedar siempre en el mismo lugar. Él va a poder caminar, va a poder avanzar, va a poder aprender, va a poder progresar, como ha pasado. ¿Amén? Amén. Porque así nosotros esperamos que ustedes empiecen a caminar de a poco. No es que queremos que ustedes salgan a lo loco a predicarle a todo el mundo. No es la idea. Tenemos que primeramente aprender, ser personas maduras, ser personas que realmente si se me para alguien a enfrentarme, yo voy a saber defenderme. No se trata de pelear, porque eso siempre lo dijimos, no es de pelear, es defendernos con la palabra, saber qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir y con qué cara hablar. Porque si soy una persona seria, ¿quién me va a querer escuchar? Nadie. Si yo voy a hablarle a alguien y tengo la cara seria, va a pensar que le voy a ir a pegar o le voy a, no sé, lo voy a ir a retar. Entonces, en el Evangelio aprendemos estas cosas. En el Evangelio entendemos que tenemos que aprender, que tenemos que avanzar y crecer. Y de esto se lo hemos dicho un montón de veces. Tienen que crecer, tienen que avanzar, tienen que, no sé, poner por obra todo lo que les enseñamos. Recordemos que la palabra nos enseña, a ver, lo vamos a buscar para que ustedes lo sepan. Primera de Pedro, a ver si lo puede buscar la pastora ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, la Reina Valera le voy a leer. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿Qué nos está diciendo acá la Biblia? Que somos niños y que necesitamos la leche que es la palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos para salvación. Entonces, esto mismo que le estaba transmitiendo, le estaba comunicando recién, es lo que nos enseña la Biblia. Yo llego al Evangelio, no sé nada y tengo que aprender. Necesito aprender. ¿Y cómo aprendo? Con la palabra, pero con una palabra como leche. Porque un bebé no le podemos dar un alimento sólido cuando es bebé. Le tenemos que dar leche, teta. Y así nos pasa, nos da el ejemplo, la palabra de que nos pasa a nosotros como personas cuando llegamos a Dios. Necesitamos la leche. Pero a veces también pasa que uno se queda cómodo cuando va a la iglesia o cuando conoce a Dios. Se empieza a quedar cómodo y bueno, y dejo cosas para después. El pastor me pidió que me meta más en la palabra, o que me meta más en oración, pero lo dejo para después, porque no tengo ganas, porque tengo otras cosas que hacer, porque mi prioridad en este momento no es Dios. Y cuando nos pasa eso, la palabra también nos enseña que somos niños. Ah, pero si yo ya voy hace 5 años a la iglesia, si tomás una actitud como esa, seguís siendo un niño, dice la palabra de Dios.
Vamos a ir a 1 Corintios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, versículo 1. El pastor ahí, rapidísimo. Dice, así que yo, hermanos, este era Pablo hablando, no puedo hablarles como a espirituales, escuchen bien, no puedo hablarles como a gente madura, sino como a carnales. Y la gente carnal es o son niños en Cristo. El versículo 2 dice, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Era tremenda esta iglesia. Seguimos. Todavía son carnales, pues habiendo celo, discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? El 4. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Nos encontramos en esta palabra de que Pablo llega a la iglesia de Corintio, y la iglesia de Corintio era una iglesia llena de dones, llena de la unción del poder de Dios. Y de golpe habían celo, habían contienda, habían pleito entre hermanos. Y ni hablar si habían chisme, porque seguro que habían chisme también. Pero habían otros que decían, no, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Apolo, que era otro predicador de ese tiempo. Y era como que se ponían a pelear entre, como en este tiempo, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy católico romano. Como si eso te fuera a salvar. Y Pablo decía, se comportan como hombres del mundo. Y ser una persona carnal, ser una persona que anda discutiendo por tonterías, ser una persona que anda con celo, ser una persona que anda con discusiones y pleito, es una persona carnal, no es alguien espiritual. Tal vez comenzaste como alguien espiritual y terminaste siendo carnal, porque pasa también en las iglesias. Muchas veces uno ve gente que era re espiritual, se metía en la presencia de Dios, en las reuniones los veía ahí, levantando sus manos, llorando a Dios, recibiendo. Y capaz que después de un tiempo lo ve y andan como una persona normal de la calle. Hablan malas palabras, tal vez andan peleando, te enteras que andan en chisme. Y vos decís, va, ¿qué pasó con el hermano? Lo que pasa es que es carnal. Lo que pasa es que es un niño todavía, como decía Pablo. Pablo prepara esta congregación en Corinto, y ellos empezaron bien, empezaron recibiendo el mensaje, recibiendo la palabra, congregándose como Pablo le enseñó, y después pasaron a ser carnales. Se alejaron totalmente de la enseñanza y empezaron a ¿qué? A tener problemas entre ellos. Yo creo que cada uno conocemos a veces de estas cosas en las iglesias. No, me he enterado un montón de veces de problemas de iglesia. No, que el pastor está enojado con tal hermano, que la hermana no le habla a tal hermano, y van a la misma iglesia y se congregan en el mismo lado. Esa gente son niños. No, pero él lleva como 10 años ya en la iglesia. No importa, es niño. Pablo decía, no los puedo tratar como adultos porque son niños, son carnales. Son iguales a los hombres del mundo. Iguales a la gente que no conoce a Dios. Era bastante duro Pablo. ¿Pero por qué? Porque quería que entiendan. Pablo quería que vuelvan a tomar la palabra en serio, vuelvan a tomar el evangelio en serio. Porque no es un juego al fin y al cabo. Los que estudian, por ejemplo, los que estudian en una carrera universitaria o terciaria, muchas veces tal vez empiezan y después abandonan. Por problemas o porque no les gustó la carrera. Y así pasa a veces en la iglesia. Llegan, los ven, que están los primeros meses y después ya no lo vemos más. Gente que es inmadura. Y díganme, ¿se puede contar con ellos? Y no. Porque si el mismo Pablo le estaba diciendo duramente a la gente de Corintio, ustedes son carnales, es imposible que nosotros digamos, bueno, le vamos a dar lugar al hermano para que no se nos vaya. Le vamos a dar una oportunidad para que se quede con nosotros. Es imposible hacer eso. Porque es engañarnos nada más.
engañarlo a él y engañarnos a nosotros. Nosotros tenemos que enseñar la palabra tal cual es. Y Pablo no andaba con vuelta. Pablo iba y le decía, no les puedo hablar como a gente espiritual. Son carnales. Qué lástima, qué tristeza de haber sido encontrarse una iglesia así. Hebreos 5:13. Hebreos 5:13, 14 y el 6 también, versículo 1. Hebreos 5:13. Y acá también dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. El 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El que le sigue, creo que el 6.1. 6.1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Pablo decía esto. Hay gente que es inmadura y hay gente que es madura. La gente que es madura llegó a ser madura, ¿por qué? Porque puso en práctica lo aprendido. Porque pudo crecer en ese conocimiento. Ahora, la gente inmadura, miren lo que dice acá. La gente inmadura pasa que cuando empieza a andar de una manera inmadura, empieza a dudar de que si es salvo, empieza a dudar de que si realmente Jesús es el Mesías, empieza a pensar de que tal vez no está en el lugar correcto, empieza a pensar de que Dios nunca lo perdonó de tales pecados. Entonces Pablo decía, dejen las enseñanzas fundamentales, principales acerca de Cristo. ¿Que cuáles son? Jesús vino a morir por nosotros. Vino a morir por los pecados que cometimos. No es necesario ahora volver a hacerlo todo de nuevo. ¿Qué pasaba? Había gente que se distanciaba un tiempo, volvía a la iglesia y creía que otra vez tenía que volver a recibir al Señor, otra vez tenía que entregar su vida, otra vez tenía que bautizarse, otra vez tenía que hacer todas esas obras. Cuando en realidad el sacrificio es una vez y para siempre. Y cuando uno se aleja y vuelve a Dios, solamente se tiene que humillar y reconocer lo que hizo. No necesitamos volver a explicarle, che, Jesús murió por vos. Porque ya sabés, ya entendés esa parte. Pero Pablo hablaba y enseñaba a esta gente bueno, ahora está este otro libro. Pero Pablo enseñaba, hay gente espiritual y hay gente carnal. La gente carnal va a ser siempre niña. Y siempre vamos a tener que volver a explicar los mismos fundamentos desde un principio. ¿Cuántos? Espero que sepan de lo que les voy a hablar ahora. ¿Cuántos me pueden decir que van a heredar la vida eterna? ¿Cuántos están seguros que van a heredar la vida eterna? ¿Estás seguro? Aunque peques. Si peco y me arrepiento, Dios me perdonará. ¿Vos crees que sí, entonces? ¿Sí? Si te morís hoy, ¿te vas al cielo con el Señor? Yo pienso que sí, no sé. Porque hay gente que va a decir, no sé si me voy al cielo, no creo porque yo me porto mal. No creo porque yo tengo dudas, tengo problemas. Bueno, yo creo que sí, porque hasta ahora estoy haciendo las cosas bien y si estoy haciendo las cosas mal, Dios va a decirme, espérese un momentito. ¿Cuando estás yendo al cielo? Claro. Bueno, no. Cuando uno se arrepiente y Dios nos perdona. ¿Y cómo voy a decir? Si yo me vuelvo a equivocar, vuelvo a pedir perdón. Quiere decir, la vida eterna ya la tenemos por medio de Jesús. Por haber creído en Él, recibimos vida eterna. No es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. No tenés que hacer nada, pero sí apartarte del pecado. Entonces lo que yo hacía antes, que era, por ejemplo, no sé, hablar malas palabras, no lo tengo que volver a hacer. Es lo único. Pero no pide obra del Señor, no necesitas, no sé, si pegaste no necesitas hacer 10 días de ayuno, no necesitas, no sé, hacer una marcha de rodillas.
como hacen algunos, no es por obras. Solamente pedir perdón. Solamente si te equivocas, vas a Dios y le pedís perdón, Señor, me volví a equivocar, perdón. No lo tengo que volver a hacer. Es suficiente. Nada de obras. Dios no nos pide obras porque ya se hizo la obra, que fue Jesús. Entonces, a esta gente le pasaba que había que volver a explicarle todas las cosas de nuevo después de que tal vez pasaron 3 años. Esta gente se alejaba, volvía y venían. ¿Y cómo era lo de la salvación? Porque tengo dudas. ¿Cómo era de que Jesús me perdona si yo he pecado este tiempo? Y otra vez Pablo decía, no les puedo hablar como a espirituales, ustedes ya son carnales, ustedes siguen siendo niños. Entonces, para dejar de ser niños, ¿qué tenemos que hacer? Maduros. Tenemos que ser maduros. ¿Y cómo maduramos? Aprendiendo. Y poniendo la palabra en práctica. Si Dios me dice, deja de pecar, ¿voy a seguir pecando? No, porque ella me dijo que deje de pecar. Si Él me dice, deja de decir malas palabras, dejo de decir malas palabras. Si los pastores me dicen, tenés que orar antes de levantarte, antes de acostarte, en el día si es posible, tenés que orar. Ah, listo, lo pongo en práctica. ¿Por qué? Porque son cosas necesarias. Y para la escuela en la que estamos, que es el Evangelio, vamos a aprender algunas materias de las que se enseñan y son fundamentales en cada vida. Por eso vamos a seguir adelante. Entonces, había gente madura y gente inmadura. La gente madura era la gente que había puesto la palabra por obra, habían crecido, y a pesar de que a veces te vienen problemas, te vienen complicaciones, no te vas de Dios. Porque la gente inmadura, el primer problema, chao, no lo ves más en la iglesia. Y después te lo encontrás y le decís, ¿qué te pasó? No, porque me pasó esto y ya no me dieron ni ganas de seguir. Y esas son palabras que muchas veces nos dicen. Y es gente inmadura, gente que es niña espiritual. Y por más que tenga 20 años en el Evangelio, y nos pasa. ¿Cuántas veces se puede repetir en el colegio? Cada año. No sé, yo repetí como... A veces se repetía como 3, en el último que yo tuve se repetía como 3 veces y no, ya está, no podés seguir estudiando. Casi a los 16 salí de 18. ¿Del primario? Sí. Me tuvieron que empujar, pero... A nosotros nos pasaba que si repetías 3 veces, listo, no podías seguir en esa escuela. Ok. Entonces acá es similar. Si repetís en alguna materia, la tenés que seguir practicando, la tenés que seguir cursando. Y vamos a ver las materias más adelante, no se preocupen. Dios espera que seamos perfeccionados, que estemos preparados para toda buena obra. Así dice la palabra. Tenemos que estar listos para toda buena obra. Yo quiero que lo digan conmigo. Tengo que estar listo para toda buena obra. ¿Lo entienden? Tienen que estar listos. ¿Y cuáles son esas obras? Y las obras son las que el Señor ya preparó. Porque encima de eso no es algo que yo tengo que hacer. Dios ya preparó las obras que yo tengo que hacer. Y me va a conducir solito a esa obra. No es que yo la tengo que buscar y tengo que adivinar qué tengo que hacer. No, dice la palabra de Dios que Él ya lo planeó todo. Y que Él nos va a llevar a esas buenas obras. Si seguimos en obediencia a su palabra. Entonces, la Biblia es una guía, es un manual de enseñanza. En la escuela nos daban un manual o un librito para estudiar, acá tenemos la Biblia. Es nuestra guía. No nos olvidemos que la Biblia es nuestra guía. Muchas veces pasa que gente que estudia, como la pastora que estuvo estudiando un terciario. ¿Terciario era, no? Universidad. La pastora estaba estudiando en una universidad, una carrera, que eran como 6 años me parece, ¿no? 5. 5 años era. Si no cumplía los 5 años y no los aprobaba y no le daban el diploma, la pastora no podía ejercer lo que estaba estudiando. ¿Es verdad o no? Así pasa en todos lados generalmente. Si uno no estudia, no completa el cursado, no aprueba, no te van a dar el diploma. Y mucho menos podés ir a decir, che, yo estudié para esto y me recibí. Porque pasa de que
aún en el último año, si lo aprobás y una materia te quedó debiendo, no te entregan el diploma. Es verdad eso, porque no te lo entregan. La pastora le pasó que cortó antes, pero no por eso ella puede ejercer lo que estaba estudiando. Y a los que aún completando todos los años aprueban y una materia le fue mal, hasta que no la aprueben no te van a dar el certificado. No te van a dar el título, por decir algo así. En el Evangelio es exactamente igual. Hasta que yo no apruebe las materias, hasta que yo no crezca en madurez, no voy a poder estar preparado para toda buena obra. No, yo en la escuela era reburro. Entonces acá hay que estudiar. Kiko también me dice, a mí no me gusta estudiar, pastor. Yo era re... Vas a tener que estudiar. Vas a tener que estudiar porque acá tienen que estar preparados para toda buena obra. ¿Cómo estás preparado? Porque si no, vas a ser siempre un inmaduro, vas a ser siempre un carnal, un niño. Yo quiero que ustedes entiendan que a partir de hoy, si ustedes en unos meses, en un año o en poco tiempo me vienen a decir, yo no quiero estudiar, pastor, yo no me quiero poner las pilas en esto, yo te voy a decir, vas a ser un inmaduro, vas a ser una inmadura. No va a haber crecimiento. Pero si no hay crecimiento, tampoco pidas que Dios te bendiga y que esté con vos. Porque eso suele pasar. Dios te trata de bendecir, te trata de ayudar. Pero si yo no quiero, no, Dios no me va a obligar. Entonces, yo también quiero. Entonces tenemos que avanzar y crecer. Tenemos que practicar y esforzarnos. Ahora, en el Evangelio necesitamos recibir el conocimiento, que es este conocimiento, que es para crecer y para estar preparado. ¿Cómo me meto este conocimiento en mi vida? Con la práctica. Esto es práctica. Si yo tengo el manual y no lo completo, no voy a entender nada de lo que dice el manual. Pero si yo todos los días estoy ahí estudiando y me pongo a analizar cada palabra, bueno, va a venir el conocimiento a mi mente, se va a establecer y va a haber revelación, va a haber, como hoy cantamos, espíritu de sabiduría. Va a venir ese espíritu de conocimiento y voy a entender, y voy a poder crecer, y voy a poder avanzar, y voy a poder decirle a todo el mundo lo que aprendí. Ahora, si yo no lo veo el manual nunca, si yo no le estudio nunca, ¿qué voy a contar? Nada. Si ni en mi vida no está pasando nada. Otra cosa, alguien que va a estudiar una carrera, muchas veces hay materias que no le gustan. Sí, la pastora me contaba alguna materia, ahora no me acuerdo, pero sé que tenía mucha química, matemática me parece que también. Habían cosas que eran difíciles. Y es normal, pero las tenés que hacer igual, aunque no te gusten. En el Evangelio es exactamente lo mismo. Muchas veces decimos, ¿para qué me sirve esto, pastor, que me está contando ahora? Justamente, ¿para qué te sirve? Eso lo vas a entender después. Para poder defenderme después Para cuando te acuerdes de que te están confrontando a alguien y digas, el pastor me dijo esto. O en la iglesia se habló de esto. Viene un problema a mi vida y no huyo, no me voy, no me alejo de Dios. Digo, yo me quedo, porque yo sé que si me quedo y permanezco, Dios va a estar conmigo, no me va a dejar. A pesar de que no entendamos en este momento para qué me sirve, nos va a servir. Amén. Amén. Vuelvo a hacerles entender que Dios quiere que seamos perfectos. Recordemos, Dios quiere que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Dios quiere vernos así. Entre los requisitos o materias fundamentales por las que vamos a pasar en el Evangelio, nos encontramos con... Yo elegí 6 nada más para hoy darles. Una materia es oración. Otra materia es amor por las almas. Otra materia es comunión. Santidad. Fidelidad. Obediencia.
son alguna materia, porque son varias. Y uno la va aprendiendo en el transcurso del tiempo. Pero vamos a ir punto por punto. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendamos que estamos en una escuela. No estamos en una reunión de cualquier cosa. Estamos en el Evangelio. Estamos en una reunión importantísima porque nos estamos acercando a Dios. Bueno, hay una de las cosas que nos enseña la Biblia, o que nos enseñan cuando aprendemos lo que es, ¿cómo que se dice? La paternidad, cuando aprendemos lo que es el estar sujeto a alguien, es el hecho de ser apto o no ser apto. La Biblia nos habla, y no recuerdo ahora la cita bíblica, pero nos habla de que, bueno, sos apto para esta cosa o no sos apto. Por ejemplo, pastor, se me declaró que iba a ser una persona que orara por enfermos y se iban a sanar. ¿Estoy apto para eso? Y el pastor tiene que tener oración, comunión con Dios, tiene que tener revelación de la palabra, tiene que tener ese espíritu de discernimiento para ver las cosas. No es que solamente se te da el don y nada más y yo lo uso. No, necesitas varias materias a aprobar para usarlo. Entonces, una vez que aprobás o una vez que vas a rendir las materias, Dios te dice, ¿estás aprobado o no? Y cuando desaprobamos, Dios no nos echa de la escuela. Dios nos dice, volver a intentar. A marzo. Volvé a marzo. Volvé en marzo. Me decían así, por eso. Entonces, cuando yo fallo en algo, en cualquiera de las materias que le estuve diciendo, Dios no me echa de la escuela. Dios me dice, seguí intentando. Ay, me recuesta, pastor. Me recuesta levantarme a ayunar, me recuesta, no sé, orar. Me recuesta leer la Biblia, pastor. Seguí intentando. Dios no te va a echar de la escuela, porque ya te trajo. Ya sos parte. Ahora Él quiere que crezca, Él quiere que avance, Él quiere que pueda confiar en vos como alguien especial, como alguien apto, como alguien aprobado. Él quiere confiarte cosas. Yo creo que a ningún niño le podemos dar, por ejemplo, una herramienta que usamos los mayores, como un taladro, una moladora. No le daríamos a un niño. Exactamente, Dios hace lo mismo con nosotros. No te puedo dar esta responsabilidad tan grande porque no estás apto todavía. Porque no estás preparado para llevar esa carga. Entonces es importante que nosotros entendamos que vamos a ir a rendir muchas veces, que nos va a tocar examen sorpresa, que se nos va a presentar una prueba en cualquier momento y ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a eso? No sé, con oración, con búsqueda, con fidelidad a Dios. No me voy a mover de Dios, me voy a quedar en Él, voy a permanecer. Aunque, como decía uno de los profetas, aunque no haya comida en ningún lado, aunque falte todo, me voy a quedar en el Señor. Eso es increíble, eso es fidelidad. Dependencia total de Dios. Entonces, vamos a ser probados de esa manera para ver si calificamos o no. Así se trata del Evangelio. En esta escuela es así. Vamos a comenzar con la oración. Esto es rápido porque no quiero que se haga tan larga la oración. Es hablar con Dios. Es la forma de comunicarnos con Él. Entonces no hay mucha ciencia. Si es una forma de comunicarnos con Dios, es necesaria. Esa materia es necesaria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no hablamos con el que nos creó, si no hablamos con el que puso tantas cosas en nuestra vida, nunca vamos a saber para qué estamos acá. Nunca voy a entender cuál es su propósito en mí. Nunca voy a saber qué dirección tomar, hacia dónde ir. La gente que se mueve sin Dios es una gente carnal, es una gente inmadura, que no aprendió a confiar en Él, que no aprendió a orar o a hablar con Él.
Por eso la oración es una materia y es muy importante. Vamos a ir a Jeremías 39:12. 29:12, perdón. Jeremías 29:12. 29:12. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. ¿Qué promete Dios? Escuchando. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con Él. Qué sencillo que es la oración. Cuando nosotros pensamos que Dios no nos está escuchando, que no nos está prestando atención, realmente Él sí. Me invocarán, vendrán a rogarme, yo lo escucharé. Primera de Tesalonicenses, a ver la pastora si está ahí. Vamos a usar a la pastora de ellos. Primera de Tesalonicenses. Miren que son difíciles estos libros, ¿eh? Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. ¿Qué es sin cesar? Sin parar. Oren sin parar. ¿Y qué hago? No oro ni... A veces no oro ni... Entonces, ¿cómo me constituyo una persona inmadura? Si no oro, oren sin cesar. Ah, pero si yo oré cuando me levanté y a la noche no pude. Tuviste 24 horas en el día y solamente pudiste orar cuando te levantaste. Estás reprobado. Hechos 6:4, vamos. Hechos 6:4. ¿Me va a tener que conseguir una guerrera? Hechos 6:4. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Los apóstoles le dijeron a la gente, ustedes encárguense de servir, que nosotros nos entregaremos a la oración. Ellos entendían lo importante que oraban. Cómo nosotros como hijos de Dios que estamos en la escuela muchas veces no oramos. ¿Cómo puede ser que esta materia tan importante la pasemos por alto como si no fuera importante? Es importante si los mismos apóstoles tenían la intención de orar. Y vamos a por último, Mateo 14:23. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. ¿Quién? Jesús. Y dice, subió al monte. Es un punto clave subir al monte, es subir a las alturas. Y a solas, para hablar con Dios, para preguntarle cosas, para explicarle qué pasó, para, no sé, contarle cómo estuvo su día. Y dice, estaba allí solo. Miren qué importante estas cosas. La oración es tan fundamental en nuestra vida que si no tenemos oración, vamos a ser inmaduros. ¿Por qué es necesaria la oración? Porque esto me ayuda a entender que puedo tener una verdadera relación con Dios cuando hablo con Él. No es una pareja, si no tiene comunicación, no funciona. Ah, pero ¿cómo no te diste cuenta de lo que quería? Y la otra te va a decir, si nunca me dijiste, si no me hablas. Pero a mí me hacía falta, aunque yo te lo diga, si yo no hablo, si yo no le pregunto. Es importante hablar, es importante la oración. Vamos a seguir. Amor por las almas. Los que se anotaron en esta escuela o los que llegaron al Evangelio, indudablemente tienen que tener amor por las almas. Y no me pueden decir, ah, pero pastor, no me llevo bien con los nenes. O sí me llevo bien con los nenes, no me llevo bien con los adultos. A veces pasa. Ay, no, pastor, porque son re complicados. Amor por las almas. Dice esta referencia de la que saqué, Dios es amor. Y no es un sentimiento.
sino es la esencia de Él mismo. Quiere decir que, primero por empezar, el director que tenemos en el Evangelio es Dios. Y su esencia es amor. Entonces, si Él es el director, todos sus alumnos tienen que tener amor. Entonces, necesitamos aprender a adquirir este amor. Y en el griego, en el término griego se llama ágape. Esa palabra ágape significa amor en el griego. Entonces, no es un sentimiento, no es que si yo siento te voy a amar, si yo siento, no es sentir, es amar. Es que no me nace, no importa, tenés que amar. Dios es amor, es su esencia que tiene que estar en tu vida, no un sentimiento. Este amor tiene que ser genuino, tiene que estar fundamentado en una relación con Dios. Si yo tengo una relación con Dios, su esencia, amor, me va a alcanzar, me va a llenar. Entonces, como me va a llenar su esencia de amor, yo voy a poder amar. Vamos a ir a los versículos. Juan 13:34. Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo le doy. Es un mandamiento de mí. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Amor por las almas. Es la esencia de Dios, pero ahora es un mandamiento, lo dijo Jesús. Así como yo los amo, ustedes se tienen que amar. Vamos a Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22. Mateo 22, 37 al 29. Al 39. Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Habla de sentimientos ahí? No. Dice corazón, alma y mente. El que le sigue, 38. Basta, Kira, cortala. Este es el grande y primer mandamiento, el 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está clarito. Mandamiento. Y es... el primero y el segundo son similares. Amar. Se trata de amar. Dios es amor. Yo tengo que revelar. Se tiene que revelar ese amor en mí, pero tengo que reflejarlo también. Por eso tengo que amar a las almas. ¿Para qué venimos al Evangelio? Para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y en ese propósito que vamos a cumplir, se nos va a cruzar un montón de gente. Y a todas las tenemos que amar. Sea malo, sea bueno. Exacto, Dios ahí no puso condición. Amar a tu prójimo. El que es malo va a ser tu prójimo igual. Y a veces nos cuesta, nos puede costar, ¿sí? Pero tenemos que vencer esa dificultad. Vamos a seguir con la comunión. La comunión es otra materia, pero la comunión es la relación dentro de la cual dos partes tienen una cosa en común o una asociación. Dios nos llama a estar en comunión con su Hijo. Vamos a ir a 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuimos llamados a estar en comunión con Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros como pastores a veces hablamos de la comunión? Les preguntamos muchas veces, ¿tienen comunión con Dios? Tener comunión con Dios significa tener una relación entre Él y yo. Tener una asociación. Nos unimos, somos uno. ¿Para qué? Para que la obra de Dios pueda cumplir en nosotros.
para que el propósito lo podamos entender, si no, no lo vamos a entender. Vamos a ir a Salmos 25:14. Vamos a ver si la pastora puede. 25:14. Salmos 25:14. Ah, no lo encuentro. Los secretos del Señor son para los que le temen. Ah, este está diferente por eso. Él les dará a conocer su pacto. La versión Reina Valera dice: la comunión del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Justamente lo mismo, a través de la comunión Él me revela estas cosas que necesito saber. Su pacto, su propósito, el para qué estoy, para qué me llamaste, a través de la comunión. Sin comunión no vamos a entender muchas veces el Evangelio. Y primera de Juan 1, 6 y 7. ¿Ah? Primera de Juan 1, 6 y 7. Primero De Juan 1, 6 y 7. Este está bueno. 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos ¿en qué? Tinieblas. En tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. ¿Y el 7 qué dice? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en la luz. ¿Para qué? Para tener comunión con Él. Si yo estoy en pecado, si yo estoy en lugares que a Dios no le agrada, no hay comunión de Dios con las tinieblas, ¿eh? Entonces ahí no va a estar Dios, ahí no va a haber comunión. Pero si yo me acerco a la luz, que es Él, ahí empieza a haber comunión. Y la sangre de Jesús nos limpia. Oh, pero pastor, yo re pequé, me la remandé. Listo, acércate, que su sangre te va a limpiar. Es así. Pero eso es comunión. Asociarme a Dios. Entender que necesito tener esa relación con Él. Seguimos, santidad. La santidad es tremenda. Ya hay un versículo que es muy conocido que dice: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, esta materia es muy importante, como todas. Pero la santidad, miren lo que dice, es una cualidad fundamental de Dios. Y es una virtud indispensable que todo hijo de Dios debe tener. Es una virtud que tenemos que tener, ser santos. El término hebreo para santo es kadosh. Y significa puro, físico, moral y espiritualmente. En ocasiones se debe traducir separado, puesto aparte, consagrado. Muchas veces decimos, cuando vamos a ayunar nos vamos a apartar para buscar a Dios. Muchas veces cuando decimos que vamos a ayunar porque necesitamos hacer algo, nos apartamos, nos aislamos para tener esa relación con Él. Porque cuando ayunamos y nos abstenemos de todo lo que por ahí nos puede contaminar, empezamos a entrar en santidad. Automáticamente nos metemos en santidad. Porque dice, entendamos esto, cuando ayunamos no tenemos que pecar, ¿o sí? No, porque estamos ayunando, porque para eso es el ayuno, para apartarnos. Y entonces por apartarnos entramos en santidad. Somos santos, nos pueden decir santo. Y por ser santo, somos personas que no solamente en la carne, en lo moral, sino también en lo espiritual lo tenemos que ser. Ahí se establece el kadosh, que es el ser puro,
ser santo como a Dios le agrada. Entonces, la santidad es fundamental. Dice la palabra de Dios, Dios es 3 veces santo. No una, no 2, sino 3 veces. Imagínense. Se limpió y se super limpió. Se consagró y se recontra consagró. 3 veces santo es Dios. Entonces, qué fundamental es entender también que esta materia de santidad tenemos que adoptarla, tenemos que hacerla propia, es decir, a partir de ahora, mi mente, que sería la moral, mi cuerpo, que me aparto del pecado, y a nivel espiritual me empiezo a consagrar, empiezo a buscar la santidad para agradar a Dios. ¿Te animás a buscar más? Sí. Hermana. Segunda de Corintios 7:1. Ya casi termino porque se nos repasó la hora. Pero segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, esta es otra revelación. El temor a Dios me lleva a ser santo. Porque cuando yo soy temeroso de Dios, no es que le tengo miedo, es ser temeroso. Cuido lo que Dios hizo en mí. Cuando yo cuido lo que Dios hizo en mí, yo no me voy a andar metiendo en el pecado, no me voy a andar metiendo en cosas que me pueden llevar a alejar otra vez de Dios. Entonces, soy perfeccionado en santidad. Por eso decía Pablo, límpiense de toda la inmundicia que pueden recibir. Y a través de los ojos recibimos inmundicia, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Entonces es fácil salirnos o desviarnos a contaminarnos. Es fácil, es rápido. Mirando cualquier cosa podemos tener malos pensamientos y ya entramos, nos alejamos de la santidad. Pero si nosotros somos cuidadosos de eso, vamos a vivir una vida en santidad sin necesidad de tener que estar, no sé, matándonos de ayuno, por decir algo. Vamos a seguir. Primera de Pedro 1. 15 y 16. Primera de Pedro 1. Y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también... Uy. ¡Se apagaron! ¿Cómo se apagó? Se apagó la compu porque nos olvidamos el cargador. Yo se los leo. Primera de Pedro 1. Hay que estar preparado siempre, así que... Por eso traje la Biblia. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro dice: como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque Él es santo. Entonces la santidad no es algo que se negocia, es una materia que tenemos que aprobar, nos guste o no, cueste lo que cueste, tenemos que ser santos. Y bueno, en realidad estas materias que le estoy leyendo son todas necesarias. ¿Para qué? Para que yo pueda estar apto, para que yo pueda estar aprobado para la obra que Dios quiere hacer conmigo. Amén. 2 más le doy y nos vamos. Fidelidad. Es uno de los atributos de Dios, la fidelidad. Dios es fiel. Siempre es fiel. Él es fiel. Sí. Dice, Dios es digno de nuestra fe y confianza. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a fallar. De hecho sabemos, Dios no nos falla, el hombre sí. Entonces, como Él no nos falla, es digno de que nosotros depositemos nuestra fe en Él. Es digno de que depositemos nuestra confianza en Él. Dice, Él guarda las promesas y el pacto.
cuando nos da una palabra, Él se acuerda siempre de lo que nos dijo. Y Él no se equivoca cuando nos habla. Lo que Él dice, lo cumple. Entonces Él guarda las promesas y el pacto y cumple su palabra. Él es inmutable, dice. Quiere decir que no es una persona que cambia de opinión, como nosotros. Que a veces decimos, no, yo me voy a poner las pilas, mañana, estoy recansado, no quiero hacer nada. Le decimos a alguien, yo te voy a ir a ayudar, y al otro día, no, sabes que no pude. Me pasó esto. Él es fiel y justo. Entonces, Él es fiel. Y la fidelidad es algo que también tenemos que incorporar en nuestra vida. Quedamos en evidencia muchas veces. Yo le he dicho a Gillo, te voy a ir a ayudar con el tema de la casa, ¿te acordás? No he podido ir todavía. No soy digno de su confianza. Pero Dios no falla. Si Dios nos dice algo, lo cumple, eso lo sabemos. Si Él nos dice algo, no se olvida, no se hace el sonso. Él lo cumple. Imagínense esta escena. Dios empieza a bendecir a Israel, al pueblo de Israel. Dios le empieza a aumentar todas las cosas. Dios lo empieza a prosperar en todo lo que hacen. Cada batalla que tiene Israel la ganan. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que le iban a ganar, porque Él iba a estar con ellos. En un momento el pueblo se aleja de Dios. Empieza a servir a otros dioses, empieza a levantar altares a otros dioses. Se alejan del Dios verdadero y Dios se pone mal, se siente triste porque escogió un pueblo que le es infiel. Y dice la palabra en uno de los textos, no lo recuerdo ahora, que Él juró por su nombre, que es por encima de todo, que siempre iba a bendecirnos. Y por haber jurado por su nombre, porque no hay nadie más grande que Él, nos sigue bendiciendo aunque nosotros seamos infieles. Nos sigue proveyendo aunque nosotros no estemos a veces con Él. Nos sigue ayudando aún aunque muchas veces nos alejemos. Él es fiel. Y Él cumple lo que promete. Vamos a ir rápido. Yo se los voy a leer. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Dice: y su Señor le dijo, y esta es una palabra reconocida: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es tremendo, porque es una parábola de los talentos, que Jesús empieza a contar que le da un talento a uno, a otro le da 4, a uno le da 1, a otro le da 2, y a otro le da, creo que 4 o 5, algo así. Y le dice, yo voy a venir en un tiempo más, pero cuando venga quiero que me lo devuelvan con interés. El que tenía 1 no sabía qué hacer con el talento, agarró y lo escondió en la tierra, para que no se le pierda. El que tenía 2 empezó a trabajar sobre eso, y lo multiplicó y tuvo 4. El que le dieron 4, lo pudo multiplicar y tuvo 8. Y cuando viene el Señor, que le había dado los talentos, los llama y le dice, a ver, traigan lo que yo les di. El que trae 2 le trajo 4, el que trae 4 le trajo 8. Y le dice, ¿y vos que te di 1? ¿Dónde está el interés del que te di? Y le dice, no, lo que pasa es que tenía miedo de perder lo que me diste y lo oculté. Lo oculté porque pensé que vos me ibas a retar si yo lo perdía. O si me iba mal, yo pensé que vos te ibas a enojar conmigo. Y ahí Dios le dice, por ser una persona así que piensa de esa manera, te saco el talento y se lo doy al que más tiene. Y vos te vas de mi presencia. Entonces le dice al que tenía 2 y al que tenía 4, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Te voy a poner sobre mucho ahora. Lograste en lo poquito cumplir. Ahora te voy a poner en lo más grande que te pueda poner. Porque Dios ve nuestra capacidad, ve lo que nosotros hacemos. Si Él nos dice, oren, búsquenme, y yo no cumplo con eso, cuando venga Él, ¿y qué pasó? No, Señor, pasa que estuve ocupado en otras cosas, tenía mucho...
problema. No es así como tenés que hacer, te saco lo que te doy y se lo doy al que más tiene. Por eso es importante que nosotros multipliquemos los talentos que Dios nos dio, multipliquemos lo que Él trae a nuestra vida y no seamos personas que malgastan, no seamos personas que derrochan. Y volviendo a la fidelidad, así como Él es fiel con nosotros, nosotros debemos ser fiel con Él. Decirle, Señor, acá está lo que es tuyo. Nunca olvidarnos de lo que Él nos da, poder decirle, Señor, esto es tuyo, porque vos me lo diste, yo lo multiplico y acá te lo entrego. ¿Ven? Voy a leer uno más, Hechos. El pastor se vino con un estudio. Hechos 5. Hechos 11, perdón. Hechos 11. Hechos 11, 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es un enviado que es enviado a Antioquía, una persona, un hijo de Dios. Es enviado a Antioquía. Había una iglesia, le dijeron, en Antioquía. Después que se va a Jesús. Hay una iglesia. Entonces lo envían a él, ¿para qué? Para que vaya a ver realmente, están creyendo en el Señor, recibieron el Evangelio, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo, lo enviaron con esa misión. Pero cuando llega se encuentra con que la gente estaba entregada totalmente a Dios. No dudaban de la fe, cumplían con todo lo que se les pedía. De hecho, en ese tiempo, cada iglesia que se abría, se preocupaba la gente de juntar recursos y enviárselo a los profetas, a los apóstoles, para que ellos lo administren y sigan extendiendo el reino. Así era en ese entonces. ¿Y qué pasa? Bernabé había ido, se encontró con que esta iglesia estaba cumpliendo con todo eso y decía, wow, qué increíble. Una iglesia que se abrió hace poquito, una iglesia que comenzó hace poco y que está dando más de lo que uno esperaba, es digno de confianza. Entonces ahí entramos en el versículo que le dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se puso contento y dijo que con propósito de corazón sigan siendo fieles, le dijo Bernabé. Lo mandaron a Bernabé, él era el que había ido. Llegó a la iglesia, lo vio todo bien, estaban cumpliendo, estaban sirviendo a Dios realmente de corazón y dijo, con un corazón comprometido, sigan siendo fieles. No dejen lugar a otras cosas. Sigan siendo fieles con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que uno sea fiel. A Dios le agrada que uno pueda ser digno de confianza. Si me dan un trabajo para hacer, cualquiera sea en la iglesia, y yo lo puedo hacer correctamente, sin criticar, sin hablar mal de nadie, sin opinar de todo, y lo hago y tal vez lo hago mucho mejor de lo que me lo pidieron, aquel que me dio el trabajo me va a decir, realmente lo hiciste bien, sos digno de confianza, sos una persona fiel que se puede contar con vos. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos así, que seamos personas fieles, que no seamos personas que cambian, que varían, que un día dicen algo y que después no, que un día le dicen al pastor, pastor, cuente conmigo para cualquier cosa, y cuando el pastor lo necesita no está. Que un día dice, pastor, acá yo pongo mi casa y que después desaparezca. Tenemos que ser fieles al Señor. Él nos da tareas, nos da algo para administrar y nosotros tenemos que saber administrar lo que Él nos da, saber cumplir con esa función. Por eso la fidelidad es importante para Dios, porque Él es fiel, Él es primero, Él nos da ejemplo de la fidelidad y nosotros debemos ser igual. Obediencia. ¿Cuánto conocen la historia de la obediencia? ¿Ser obediente? Que hay que ser obediente. Yo conozco la historia de que Dios crea a Adán y Eva. Dios le dice, hace esto, hace aquello, tenés todo el reino acá para dirigir.
Solamente te pido que no vayas allá donde está aquel árbol. No lo comas, no le hagas nada, no te acerques. Obediencia. Entendemos que en un principio Adán cumplió con la obediencia, pero cuando se metió la serpiente y engañó a la mujer, ¿qué pasó? Desobedece. Entonces la historia de la obediencia es muy importante para nosotros, porque es un deber que tenemos con Dios. Es un deber. Ser obediente es un deber que tenemos con Él. Porque Él creó a Adán y lo puso en el Edén para que haga algo. Primero, que obedezca a Dios. Dios nos trae a sus caminos, nos pone su nombre y nos pide que le obedezcamos. ¿Qué nos dice el Señor cuando le... Jesús se encuentra con la gente pecadora y ¿qué les dice? Yo no te juzgo, yo no te condeno. Andate, pero no sigas pecando. ¿Qué nos dijo a nosotros Jesús? Lo mismo. Vení, vos necesitas de mí, vení. Yo te perdono, yo te renuevo, yo te hago nuevo. Pero no vuelvas a donde te saqué. Eso es obediencia. Pero no solamente nos tenemos que quedar parados ahí, sino que la obediencia tiene que continuar. Ya el Señor me redimió, me perdonó, sigo su camino. Ahora tengo que ser obediente en todo. En todo lo que me dice el pastor, en todo lo que me pide Dios por la palabra. Tengo que obedecerlo. Tengo que demostrarle ese deber, porque es un deber, un compromiso que tiene que nacer en nosotros con Dios de obedecerle. A través de la obediencia mostramos humildad. A través de nuestra obediencia mostramos la posición que tenemos de que Él está por encima y nosotros estamos abajo. Por eso es importante obedecer. No puedo ser más que Dios. No puedo ser más que los pastores, más que los apóstoles, más que un profeta. No puedo ser. Porque cuando yo comienzo a creerme más, ya salgo de la obediencia. Salgo de la posición que tenía. Y paso a ser como Satanás, el amigo. Claro, Empieza a ser una persona que comienza a hablar mal, que comienza a creerse superior, que comienza a pensar que lo puedes arreglar todo solo. ¿Le pasó a Satanás? Entonces, qué importante es la obediencia para nosotros. Y le voy a dar un texto antes de terminar. Filipenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías. Estaba leyendo Colosenses. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús, para cumplir su propósito, no tenía que ser como un Dios. Él es Dios. Pero Él se tuvo que volver hombre, humillarse, dejarse pasar por encima para cumplir el propósito del Padre, que era ir a la cruz. Y cuando iba a la cruz, Él sintió como que no tenía ganas. Cuando dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Él sentía como persona, Él vivía como persona en la situación. Y cuando nos pasa una situación muy frustrante, muy adversa, y tal vez Dios nos dice, confía en mí, y yo digo, pero ¿cómo voy a confiar si viene todo este problema? O bolsillo, ¿cómo voy a confiar si tengo esta enfermedad que me duele? Y Dios tal vez te dice, seguí confiando. Jesús tuvo que decirle que se haga tu voluntad entonces. Si realmente querés que yo vaya a la cruz, eso voy a hacer. Están mordiendo la... Si Dios quiere cumplir su obra en nosotros, nosotros tenemos que ser obedientes. Dios, tengo que obedecerte en todo. Lo que vos me pidas, eso tengo que hacer. Amén. Humildad ante todo y reconocer quién está arriba y quién está abajo. Nosotros somos los que estamos abajo. Amén. Esta es la escuela de Dios. Las materias son fundamentales, cada una es necesaria, pero tal vez poco a poco la vamos a ir aprendiendo y nos vamos a ir perfeccionando en ella.
Así que este es el mensaje. Que Dios les bendiga, que puedan tener unos buenos días pensando en esta palabra, analizándose y diciéndose, bueno, necesito mejorar esto, necesito hacer más esto. Comprométanse más con Dios y sepan que Dios los va a bendecir y van a poder, tal vez de acá a poco tiempo, ser personas aptas. Que Dios diga, lo hiciste bien, te esforzaste, te mereces mi confianza, te mereces estar al lado mío, te mereces ser quien mande a hacer el trabajo que se tiene que hacer acá en Villa Manzana.